Dios bendiga en este día. Estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios bendiga a los que se están añadiendo cada día a nuestro discipulado bíblico en casa. Sabemos que será de gran bendición para su vida, porque la palabra de Dios es vida para todos los que lo escuchan y la cumplen. Gloria a Dios. Pues en este día seguimos en el libro de Mateo, el libro que presenta a Cristo como el Rey. En este día estaremos estudiando en el capítulo 7, desde el versículo 21 al 23. Temas grandemente. Son uno de los temas como el que tratamos la semana pasada. Es un tema poderoso. Dice, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Gloria a Dios. Pues vamos directamente a la palabra en este día. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 21 desde el versículo 21 al capítulo 23 de Mateo 7. Y dice la palabra textualmente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23 dice, y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Aquí pues el Señor está hablando de que muchos, ustedes, los que conocen un poco, pues saben, han estudiado de que la palabra nos habla claramente que el Señor nos dará dones a los que estamos en Él. Muchos tendrán dones, profetizarán. Eso es parte de lo que el Señor prometió. Muchos sanarán, muchos echarán fuera demonios, porque el Señor pues le dará dones a los hombres. ¿Para qué? Para que pues lo usen en esta tierra. Pero estos dones, dice la palabra del Señor claramente, que pasarán. Pero lo que no pasará es la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, muchos me dirán en el 22, dice Jesús, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues ustedes, como ya hemos estudiado, y cada uno de los que creen en el Señor tienen que saber que el Señor un día mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre para que todos fuésemos salvos a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino que tenemos para llegar al cielo. Por eso dice la palabra que todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo.
Por eso aquí el Señor habla de que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Pues la palabra dice que todo el que invoca a Jesucristo como su Señor será salvo. Y dice que el único camino para llegar al cielo es Jesús. Entonces, cuando la persona confiesa a Jesucristo de corazón, entra a ese camino, pero ese camino tiene un trayecto. Y ese trayecto es la voluntad perfecta del Señor. Si la persona llegó a Jesucristo, que es el camino, está en el camino, pero dentro de ese camino van a haber personas que se van a desviar de ese camino, que no van a llegar a la meta final. La meta final del camino de Jesucristo es llegar al cielo. Esa meta está en ese camino, pero para llegar al cielo tenemos que caminar en la voluntad perfecta del Señor hasta llegar al final de ese camino. El final de ese camino es el cielo. Aquí está Dios en su trono y dice que un día Dios va a cerrar esa puerta. Por eso dice, entonces le declararé aquí. Y vamos a leer desde el 22 al 23 de nuevo. Dice, muchos me dirán, dice Jesús, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que eran personas que entraron al camino, estaban en Jesús, pero ¿qué pasa? No caminaban en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el mismo Jesús dijo, nunca os conocí. Jesús nunca estará con los que están haciendo maldad, aunque digan Señor, Señor, si están haciendo maldad. No, dice aquí en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues vemos aquí la importancia de la voluntad de Dios en nosotros como creyentes. La base de nosotros debe ser estar en la voluntad del Padre. Por eso en Mateo 6:10, cuando Jesús habló de cómo debemos orar, Él nos enseñó a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. También Jesucristo cuando vino a morir, Él sabía ya la voluntad de Dios establecida para Jesucristo era que Él viniera y muriera por todos los pecadores. Pero Jesús vino como hombre. Y dice la palabra que cuando Él se vio en esta situación de muerte, de saber que iba a morir, que iba a la cruz del Calvario, dice en Lucas 22:42, anótenlo, dice que Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Jesús estaba en una situación fuerte. La carne no quería morir,
Pero ¿qué pasa? La voluntad de Dios era que Él muriera y derramara su sangre para que, dando Él su vida, todos fuésemos salvos a través de Él. Esta era la voluntad de Dios para Jesucristo. Gloria a Dios. En Primera de Juan está en el Nuevo Testamento, en el versículo 2, del 16 al 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues ven lo que hablábamos ahorita, que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, pero que todos los que hacen lo que están en el mundo tienen las tentaciones de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que todo esto que ustedes ven que está en el mundo, que a veces nos agrada, nosotros se nos van los ojos, a veces mirando cosas y deseando cosas que están en el mundo, pero que todo eso pasará, porque cuando un rico muere, el rico no se va a llevar nada a la tumba. O sea, él tuvo placeres, deseos, todo, pero y mucha vanidad, entonces eso se va a quedar. Por eso dice la palabra aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Todo lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, que nos amplía un poco acerca de la voluntad también del Señor. Les voy a exhortar que pues busquen en la referencia de su Biblia temas que hablen de la voluntad de Dios, porque no tenemos el tiempo para tratar todo lo que abarca la voluntad de Dios, pero vamos a simplificar algunos detallitos. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses 4, que nos habla también acerca de la voluntad de Dios. Y dice acá en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, dice el versículo 6. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí
del 3 al 7 hemos leído, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como dice aquí Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, dice el versículo 7 de Tesalonicenses, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Vamos a ir también vamos a ir al libro de Efesios 5. Está también en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer la exhortación que nos da aquí. Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí llama insensato, o nos llaman, vamos a decir, no, por tanto no seáis insensatos, o sea, habla de que son insensatos aquellos que no andan en la voluntad de Dios. Por eso aquí el versículo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que tenemos cada día que buscar la voluntad del Señor, que es agradable, que es perfecta. Como nos dice Mateo 6, en la oración que el Señor nos dejó como modelo, el Padre Nuestro, que oremos para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. En la oración modelo el Señor nos llama a orar para que la voluntad de Dios en nuestra vida se haga aquí en la tierra, como también en el cielo. Lo que se hace es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús nos dijo, oremos para que se haga la voluntad de Dios, como se hace, en la tierra, como se hace en el cielo. O sea, en nuestra vida, la oración nuestra cada día debe ser, no ser insensatos, sino orar para que la voluntad del Padre se haga en nuestra vida, para que podamos caminar en la perfecta voluntad de Dios, porque el Señor no quiere nada con maldad. El Señor nos llama a vivir en bondad, a hacer el bien, a no cansarnos de hacer el bien. Por eso volvamos al tema de Mateo 7, donde Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta voluntad de Dios es tan importante en nuestra vida que un día llegaron los discípulos y estando la madre y los hermanos carnales de Jesús fuera en un lugar donde él estaba predicando, y ellos le dijeron, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él le contestó, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué él le dijo esto? Haciéndole a entender a ellos que lo más importante
que los que están cerca de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso también dice la Biblia que los que hacen la voluntad de Dios son escuchados por Dios. En el capítulo 9 de Juan, del libro de Juan, está en el Nuevo Testamento. En el versículo 31 dice aquí: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí nos habla claramente de que el Señor, sabemos, o sea, que todos deben saber que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios escucha. Por eso es tan importante caminar en la voluntad del Señor, porque si estamos en la voluntad del Señor, pues vamos a ser escuchados por Él. Gloria a Dios. Así que vamos a no ser insensatos, vamos a tratar de conocer la voluntad del Señor. También vamos a ver lo que nos dice el capítulo 8 del libro de Romanos. Este capítulo es bien interesante, le insto a que si tienen tiempo pues lo estudien antes de que nosotros pues vayamos por ahí. Y aquí en este versículo 8, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 6 nos habla: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es importante saber que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no andan en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de la carne, de su yo. También en el capítulo 12 de este mismo libro de Romanos nos dan una exhortación que es importante en este tema, pues que lo conozcamos. Dice en el 2: no os conforméis a este siglo, o sea, no nos conformemos a lo que nos trae el siglo en que estamos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla de que tenemos que no conformarnos a lo que estamos mirando, sino escudriñar más para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es perfecta y es agradable en nuestra vida. Por eso a veces nosotros pasamos tribulaciones por no saber la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, su voluntad es darnos cosas agradables. Y dice que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, a veces estamos pasando porque no estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y aquí nos habla de que tenemos que buscar, no conformarnos a lo que estamos mirando, sino ver cuál sea la voluntad de Dios. Si usted está enfermo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si
Si usted está en cualquier problema, cuál es la voluntad de Dios, y orar que esa voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Usted está en una situación difícil. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Tú querrás esto para mí? O cuando usted sepa cuál es la voluntad y ore en esa voluntad, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no vuelve vacía, ella hace lo que tiene que hacer. Por eso es tan importante escudriñar cada día las Escrituras para conocer cada día cuál es la voluntad del Señor. Así que no vamos a ser insensatos, sino vamos a buscar, a escudriñar, a pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra en nuestros corazones, que Cristo sea formado, porque cuando Cristo es formado en nuestros corazones, pues vamos a caminar en la perfecta voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y perfecta. Yo quiero que tú también camines en esa perfecta voluntad de Dios que es agradable, que es la que nos va a dar el acceso al cielo, es la que no va a permitir que nos cierren la puerta al cielo, porque dice, entonces Jesús dijo, le declararé, nunca os conocí. La voluntad de Dios en nuestra vida es la que nos va a dar ese acceso, es la que no va a permitir que nos quedemos afuera cuando el Señor cierre la puerta. Si estamos caminando en esa voluntad, y ustedes saben que la voluntad perfecta de Dios está plasmada en la Biblia. Así que vamos a escudriñar, vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento en la palabra para poder caminar en esa perfecta voluntad de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa. Dios te bendiga.